Hola, soy María José Rey del canal Oficeando. En los dos anteriores vídeos hemos visto cómo crear un cuadro de amortización para préstamos con tipo de interés fijo y variable. Sería importante que los vieses antes de continuar con este ejercicio, ya que te puedes perder. Tienes el enlace en la parte superior de la pantalla. Hoy veremos cómo añadirle la opción de amortizaciones parciales de capital para reducir o bien la cuota mensual que se paga, ir pagando menos cada mes, o bien el plazo del crédito, terminar antes de pagarlo. Esta hoja de cálculo con la que voy a trabajar te la puedes descargar en los comentarios. Comenzamos. En este archivo tenemos creadas dos hojas. La primera es esta, que utiliza una tasa de interés fijo. Aquí ya habíamos creado las fórmulas correspondientes para calcular la tabla y dejamos espacio hasta 300 pagos, suponiendo que ese es el máximo que podríamos llegar a pagar en 300 cuotas mensuales. Las últimas filas de la tabla, más allá del plazo máximo, que en este caso son 180 plazos, no se van a mostrar, ya que hacemos una comprobación de si se ha terminado el préstamo. En esta otra hoja hemos introducido una tabla con los intereses variables y la fecha en la que se comienzan a aplicar. Vamos a crear una hoja nueva y le vamos a cambiar el nombre. Esta la vamos a usar para calcular las amortizaciones parciales de capital, reduciendo la cuota mensual del préstamo. Voy a copiar la de interés fijo para tomarla como base, selecciono todo, opción copiar y lo pego aquí. En primer lugar voy a añadirle una columna, aquí en este sitio, que es donde introduciré los pagos o aportaciones parciales. En el primer mes no tiene sentido que se amortice capital, así que en el tercer mes voy a calcular el pago teniendo en cuenta que en el segundo mes ya se ha podido anticipar capital. Fíjate en las fórmulas que tienes en pantalla. Calculamos los pagos partiendo del número de periodos pendientes del préstamo y del capital pendiente de pago en cada momento. Modificamos esta fórmula. En las celdas de la columna A hemos hecho una comprobación de si el número de periodos supera el número de periodos del préstamo. En ese caso, esa celda de la columna A quedaría en blanco y con el resto de las celdas hacemos la comprobación con la celda de la columna A. Dejamos esa comprobación inicial, eliminamos la referencia al pago que está en la celda B6 e introducimos la función pago. Incluimos la función ABS para obtener el dato en positivo. Los argumentos son la tasa de interés, con referencias absolutas para poder copiar la fórmula, dividido entre 12 ya que es interés anual. Los periodos pendientes de pago son los totales que están en B5 menos el periodo anterior que está en A12 y el capital pendiente está en G12. Para calcular los intereses no podemos usar la función pagoInt, ya que no tiene en cuenta amortizaciones parciales. Entonces usamos la fórmula tasa de interés entre 12 por el capital pendiente de pago. Copiamos al resto de celdas de la columna y copio también la fórmula de esta columna que me había olvidado. Modificamos ahora la fórmula del capital amortizado, que tampoco nos vale esta. Es igual a la cuota o pago mensual menos los intereses. Y ahora en capital pendiente de pago tenemos que restarle también las aportaciones parciales que se han hecho, que están en F13. Copiamos. Y si ahora introduzco aquí un importe, se recalculan los datos y la cuota mensual se reduce. Se mantienen los 240 periodos del préstamo, pero pagando menos cuota. Puedo seguir introduciendo cantidades y la cuota se va reduciendo. Puedo calcular aquí, por ejemplo, el total de amortizaciones realizadas, sumando las celdas del rango F12, F312. Y puedo calcular también los intereses que nos hemos ahorrado con esas amortizaciones parciales. Voy a calcular primero los intereses pagados en toda la vida del préstamo. Uso ABS porque Calc me lo va a dar en negativo. Y con la función pagoInt entre le doy los argumentos, la tasa entre 12, el número de periodos, el capital, el primer periodo le pongo el 1, el último le señalo el número total de periodos, y en tipo de cálculo ponemos 0. Ahí tenemos el importe total de intereses del préstamo sin tener en cuenta las amortizaciones parciales. Ahora le voy a restar la suma de la columna D para ver la diferencia. Le resto la suma de D12 de 312, que contiene los intereses reales que se pagaron después de hacer las amortizaciones, y ahí está. Esa es la diferencia que me he ahorrado en intereses. Si elimino estos datos, se pone a 0. Y con nuevos datos se vuelve a calcular. Vamos a ver ahora qué ocurre si intento amortizar más dinero del que queda pendiente de pago.
En este caso he pagado 2.000 euros, cuando después de esta cuota quedaban menos de 2.000 euros pendientes. Para que esto no ocurra, voy a aplicar un criterio de validez a esta columna. La selecciono y en datos, validez, criterio, le indico personalizado. Voy a utilizar una fórmula. En fórmula introduzco la fórmula haciendo referencia a la primera celda del rango, que es F13. La fórmula es que F13 sea menor al capital pendiente del mes anterior menos al capital amortizado de este mes, que ya he amortizado este mes. Es decir, G12 menos E13. Puedo añadir un mensaje para el caso de que introduzcamos un valor inválido. Aquí en la pestaña Aviso de error ponemos que se muestre el mensaje, se detenga la introducción de dato, que no se permita, y que aparezca el mensaje el importe no puede ser mayor a la deuda, por ejemplo. Aceptamos y si ponemos aquí un importe mayor, ya obtenemos ese mensaje y no nos lo permite. Esta hoja ya podríamos dejarla así. Vamos ahora a duplicarla para aprovecharla como base para la siguiente y con el botón derecho sobre el nombre de la hoja seleccionamos duplicar hoja. Le cambiamos el nombre, amortización reduciendo plazos y vamos a hacer cambios en los cálculos. La cuota va a ser siempre la misma, no se va a reducir. Entonces volvemos a dejarlo como estaba antes. Aquí, si la celda de la columna A no está en blanco, va a tomar el valor de B6. Las fórmulas para calcular los intereses están bien, la del capital amortizado también y la del capital pendiente también. Vamos a ver entonces qué ocurre ahora habiendo aportado dinero al préstamo. Vemos que a partir del mes número 215 ya no se debe nada. Aquí el cálculo se debería detener ya y mostrar las siguientes filas vacías. Aunque la cuota mensual es fija, si hay amortizaciones parciales, lo más habitual será que el último pago no sea la cuota fija, sino una cantidad que quede pendiente en ese momento. En este caso, el pago número 215 sería igual a los 129,27 euros que quedan pendientes del mes anterior, más los intereses de esa cantidad, que están calculados en la celda D226. Entonces, lo que tendríamos que hacer cada mes, antes de indicar la cuota mensual, es comprobar si la cantidad que queda pendiente de pago es menor a esa cuota mensual. En caso afirmativo, la cantidad que se pagará será el capital pendiente más sus intereses. En caso contrario, sí se tomará la cuota fija mensual. Vamos a hacer el cambio sobre esta fila ahora mismo para verlo y luego lo haremos sobre todas las demás. Modificamos esta fórmula y anidamos otra función sí dentro de la anterior. En caso de que A226 no sea la cadena vacía, hacemos otra comprobación. Si G225, el capital pendiente del mes anterior, es menor al pago mensual del mes anterior, también lo podríamos haber tomado de la cabecera de la hoja, entonces el pago de este mes es igual a ese capital pendiente más los intereses que están en D226. En caso contrario, tomamos la cuota fija, que está en B6. Ahí está. Ese pago ha dejado el capital pendiente a 0. Voy a hacer ahora el cambio en la fila 3 para copiarlo a todas las celdas de la columna. Modifico la celda, la copio y el último pago está bien calculado. Ahora, para que a partir de aquí el resto de filas queden en blanco, lo que voy a hacer es comprobar si el capital pendiente anterior es 0. Voy a hacerlo también aquí, en esta celda, y luego lo hago ya desde la tercera fila de la tabla y copio. Modifico el número de periodo y en lugar de comprobar si se ha superado el número de periodos, porque ahora ya no nos vale esa comprobación, voy a comprobar si el capital pendiente anterior es igual a 0. En ese caso, tomará como valor la cadena vacía. Si no, hará el cálculo sumando un 1 a la celda anterior. Vemos que funciona bien y lo voy a aplicar desde el tercer periodo del préstamo. Modifico la celda y copio las demás. Vemos que volvemos a obtener un error, como nos pasaba en el primer vídeo, porque se ha tratado de sumar un 1 a una cadena vacía. Entonces tenemos que añadir la función siError y decirle que si el resultado de esta fórmula da error, lo sustituya por una cadena vacía. Copiamos y ahora sí, voy a introducir algunos pagos. Si introduzco un importe no válido, me avisa
y el resto veo que funciona bien. Ahora en la cabecera voy a calcular también el número total de periodos actuales. Lo voy a hacer buscando un 0 en la columna G de la tabla. Voy a usar la función buscar x. Le digo que busque un 0 en G13, G312. El dato que quiero obtener, que es el número de periodo, está en el rango A13, A312. Resultado alternativo no lo voy a poner. Y el modo de correspondencia le pongo un 0, porque quiero que localice el valor 0 exacto. No me vale otro, ni el anterior ni el posterior. Le voy a quitar el formato moneda y veo que no salió bien. Me equivoqué en el rango de resultados. Es A13 a 312. Puse una G en lugar de una A. Vale, ahora sí. Y puedo calcular también cuántos meses me he ahorrado de pagar, que sería igual al total de periodos menos los actuales. Obtengo 25. Me he ahorrado 2 años y un mes. Recuerda que lo lógico ahora sería proteger todas las celdas que tienen fórmulas y dejar solamente desbloqueadas las que queremos que se puedan cubrir, como hemos visto en los vídeos anteriores. Espero que el vídeo te haya resultado interesante. Te puedes descargar la hoja en la descripción del vídeo para practicar o para personalizarla a tu gusto. Si quieres hacerme algún comentario o te gustaría ver alguna cosa más al respecto, házmelo saber. Gracias por haberme prestado atención y muchas gracias también por vuestros comentarios y suscripciones. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Nos vemos.